Saludos a todos y bienvenidos a este su canal. Saludos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Onyx Rivera y le doy la bienvenida a este canal. Tenemos muchos planes con todo esto, así que este va a ser nuestro primer programa. Espero que les sea del agrado de todos, aunque yo sé que desde ahora anticipo que van a haber muchas personas que no les va a gustar. Y ya estamos preparados para eso, para las críticas y todo eso. Esperemos que nos crucifiquen. Pero bueno, eso es parte de todo, ya que tenemos temas controversiales, tenemos temas polémicos. En este caso, en el día de hoy, espero que no sea un tema tan polémico, pero sabemos, ¿verdad?, que cuando estamos haciendo la obra del Señor hay mucha controversia y mucha oposición. Así que, pero bueno, lo primero que quiero informarle es nuestra motivación. Y pues bueno, nuestra motivación es buscar la verdad, ¿verdad?, de Dios en las Escrituras y querer conocer más acerca de ella y del Dios Trino que está revelado ahí en las Escrituras. Esperamos que sea de mucha bendición y edificación para todos. Entonces, esa es nuestra, como dije, nuestra misión, nuestro objetivo y algo bien importante que yo quiero recalcar aquí y es que nuestro centro de este canal va a ser centrado en el Evangelio. Aunque vamos a tocar diferentes tipos de temas, vamos a tener varios segmentos, pero al fin y al cabo el centro queremos que sea el Evangelio, que sea la iglesia también, pero aunque hablemos de la iglesia y hablemos de diferentes temas, quiero que el Evangelio sea exaltado y que sea el centro de este programa y de este canal. Así que ya con eso, ya yo sé que hay muchos ya que se están saliendo del video, ya no quieren, ya no me quieren, ya no me quieren, pues está bien, no importa, pero yo sé que hay muchos que sí van a estar edificados y les va a gustar mucho lo que vamos a estar haciendo. Tenemos grandes, tenemos ya empecé a tartamudear. Tenemos grandes planes para este canal. No quiero estar como editando mucho el canal, así que lo voy a tratar de hacer como si fuera en vivo. Esto está grabado, así que si queremos lograr en vivos también, quiero hacerlo también para cuando empecemos a tener varios suscriptores, se empiecen a suscribir al canal, pues quiero hacer en vivo para poder tener interacción y me gusta eso de la interacción. Así que nunca lo he hecho, de hecho, sí he dado clases por Zoom y me gusta en ese aspecto tener interacción y no estar solo así. Así que una de las cosas que quisiera hacer es en vivos. Pues por eso estoy prácticamente grabando esto para no estar editando tanto y sí va a haber un tipo de edición, pero pero sí va a ser fluido, o sea, no vamos a estar cortando y cosas así, es lo que quiero decir. Eh, Me van a estar ayudando con algunas cosas que se van a editar, como cosas que pueden aparecer por ahí en el canal, pero en cuestión de que el tema salga fluido, es lo que me refiero, no se va a cortar para poder pegar y cosas así. Eso es lo que no queremos, a menos que sea algo demasiado desastroso, que haya que entonces hacer un corte y empatar y hacer así. Ustedes saben. Pues tenemos grandes planes para el canal, tenemos muchos planes, así que lo primero que les voy a pedirle por favor es, primeramente, sus oraciones. De verdad, aquellos que son hermanos, que son cristianos, ustedes saben cómo de momento se levantan oposiciones al Evangelio y cuando uno quiere hacer algo así para el Señor, pues aparecen muchas oposiciones, pero también sabemos que nuestro Dios es más poderoso y necesitamos del pueblo de Dios y necesitamos sus oraciones. Así que lo primero que les quiero pedir de todo corazón son sus oraciones. Y segundo, pues también la acción. Necesitamos que ustedes también compartan este mensaje, que ustedes se suscriban al canal, porque nos ayuda mucho a que el mensaje pueda ser difundido, ¿verdad? Que le den like. Si ustedes le dan like al contenido, pues entonces nos ayudan también a que YouTube puede ver que mucha gente le gusta este contenido y lo empieza a distribuir. Y eso nos ayuda bastante también a poder distribuir el mensaje.
igual que compartirlo. Si ustedes lo comparten, también nos ayudan mucho. Si comentan aquí, nos ayudan mucho a mejorar también. Si hay cosas que estamos haciendo mal o quieren un tema específico que se quiere que se toque, eh, escríbanos aquí en los comentarios y eso nos hace muy bien. Igual que los en vivo, cuando estemos en los en vivos, pues entonces hable con nosotros y podamos tener esa interacción que estoy loco ya por tener. Pero hasta que no tengamos, ¿verdad?, bastantes suscriptores, pues no estoy pensando hacer un en vivo, un live. Esperemos que si esta semana que empezamos, ya empezamos, este empezamos rápido con hay bastantes suscriptores, pues empezamos rapidito la semana que viene con live, preguntas y respuestas, y cositas así. Estoy pensando hacer tengo varias, segmentos. Bueno, vamos a hablar sobre los segmentos. En este canal vamos a tener diferentes segmentos, como dije, tales como la enseñanza bíblica de diferentes temas. Vamos a estar tocando temas, va a ser temático la enseñanza bíblica por el momento. Luego quizás podríamos hacer algún estudio expositivo. Vamos a ir, mientras el canal vaya creciendo, vamos a ver qué es lo que hace falta al canal. Pero yo creo que con temas sería muy bueno. Luego que vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas. Eh, Esto lo quiero hacer, la enseñanza bíblica, la quiero hacer grabada para luego después tener una interacción con preguntas y respuestas de lo que estemos discutiendo. Si de alguna manera, eh, este, hacemos el estudio en vivo, pues entonces, o la enseñanza en vivo, entonces hacemos preguntas y respuestas de cualquier tema libre. De los temas que ustedes, un tema libre no, sino me preguntan algo en el momento, o sea, el segmento no se va a desaparecer. Porque me podrían hacer entonces las preguntas en la enseñanza y la interacción y vamos tocando la enseñanza, pero entonces el segmento que teníamos de que lo estamos haciendo así sería entonces para las preguntas y respuestas, serían para alguna pregunta que tengan de cualquier tema y contestar y después otro tema y después otro tema y así interactuamos. Y si yo puedo contestar, las contesto y si no las puedo contestar, le voy a decir que no las puedo contestar en el momento. Y entonces ahí me obligan a mí a estar estudiando un poquito más, así que aprendo un poquito más. Pero lo que quiero decir con esto es que no lo sé todo, por si acaso. Yo sé que ustedes lo saben, pero por si acaso hay gente que piense que puedo contestar todas las preguntas, pues eso no es correcto. Igual del tema, yo sé que van a haber preguntas que se van a hacer difícil contestar y podríamos hacer varias cosas. O yo las estudio para contestárselas o traemos a alguien que sea experto en esa materia y si lo conseguimos y pues entonces que pueda contestar esas preguntas, a lo mejor puede hablar de ese tema y así, etcétera. Eso sería muy bueno. Entonces, ya les dije 2 segmentos. El, el tercer segmento sería analizando, analizar y comentar la noticia, así se llama. Sería que vamos a estar analizando y comentando las noticias de tanto cristianas como políticas, cualquier cosa que nos afecte a nosotros como cristianos y cómo nosotros debemos entonces reaccionar a estas noticias. Y ahí pues pueden entrar diferentes temas también polémicos. Por ejemplo, ahora tenemos las noticias de Israel y el- todo lo que se ha dicho sobre todo esto, pues nosotros vamos a traer, ¿verdad? Quizás vamos a hablar de ese tema. De hecho, estoy esperando empezar los en vivos en analizando y comentando noticias y también en comentando lo quiero hacer live, la noticia, y entonces pues entraríamos ahí en, en una interacción entre ustedes y yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué política? Muchas veces hay muchos cristianos como que dicen, no, no debemos meter en la política. No nos vamos a meter en la política per se, pero sí en la política hay muchas decisiones que se toman que nos afectan a nosotros como cristianos. Somos ciudadanos, ¿verdad? De los pueblos y de las naciones. Y las decisiones que toman los políticos, nosotros tenemos que estar claros en cuál sería nuestra postura. Y es bueno porque hay muchas personas que no pueden, que no saben cómo tomar una decisión política o qué debemos hacer, ¿verdad? Y para no caer en la trampa
del mismo Satanás y de los políticos. Así que es bueno que nos instruyamos y que toquemos temas políticos. Hay cosas que nos afectan negativamente y también hay cosas que nos ayudan positivamente. Y debemos estar preparados para todo eso. Así que como cristianos sí deberíamos tocar temas también así. Pero vamos a tocar diferentes noticias que nos, por lo menos que nos afecten a nosotros como cristianos. Entonces también tenemos las entrevistas. Queremos hacer entrevistas. Queremos entrevistar a hermanos, queremos hablar con algunos hermanos, sus testimonios. A mí me gusta siempre las biografías, la entrevista de las personas, cómo llegaron al Evangelio. A mí me gusta me gustaría entrevistar a algunos pastores y a hermanos también, hermanos de la iglesia y cosas así. Me gustaría tener un segmento de entrevista. Entonces, también hay otro segmento que quisiera hacer, que todo esto es aparte, son segmentos aparte, de colaboraciones con otros hermanos. Por ejemplo, hay unos temas que hay hermanos que están más preparados y pueden ellos colaborar, ¿verdad? Y participar. Podemos hacer, ya he hablado con algunos hermanos para que contribuyan, pastores y hermanos que dominen algunos temas. Y me gustaría tener algunas colaboraciones con ellos para que ellos vengan aquí al canal y expongan. O también les he dicho, si no quieren exponerlo solo, pues entonces compartimos juntos, lo hacemos en colaboración, ¿verdad? Juntos. Entonces, y el último, que no es porque sea el menos importante, sino que a mí me gusta mucho y es la música. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de música, un segmento de la música y yo soy músico, de hecho, para los que no me conocen, soy músico, soy cantautor y me encanta la música, así que vamos a estar hablando un poquito también de eso y lo que conlleva como nosotros como cristianos a la hora de la adoración también. Vamos a hablar un poquito de eso. Así que yo sé que hay mucha gente que le gusta esos temas y vamos a estar hablando aquí un poquito de todo. Vamos a hablar un poquito de todo con la cuestión de los temas. Así que, vuelvo otra vez les digo, si no se ha suscrito desde que empecé, empieza a suscribirse para que nos ayude. Ayúdanos con su like, con su comentario, con su suscripción. Entonces, y vuelvo y digo, necesitamos su oración. Su oración, importante. No se olviden de orar por nosotros y por este canal. Perdón. Bueno, vamos a comenzar nuestro tema de hoy. El tema de hoy va a ser sobre el Evangelio. Hoy vamos a hablar del Evangelio. Como yo dije, nuestro canal va a estar centrado en el Evangelio. Si está centrado en el Evangelio, pues yo creo que lo mejor es que empecemos a hablar del Evangelio, que es el Evangelio. Y este tema en el día de hoy vamos a cubrir una parte, pero esto lo vamos a cubrir en tres partes. Vamos a cubrirlo, va a ser una primera parte hoy, una segunda parte el próximo video y una tercera parte. Ya tengo todo, así que es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del Evangelio. Ok. ¿Qué es el Evangelio? Eso es la pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces cuando hablamos del Evangelio pensamos que lo sabemos. Es como algunos temas o algunas cosas que uno dice, no, pues no, es un tema bien fácil, yo lo sé. Y si somos cristianos, pues probablemente te va a decir, bueno, pues es un tema bien fácil de hablar y sí, de hecho, no es un tema difícil hasta cierto punto. Es un tema que, a pesar de que es simple, y no estoy hablando de simplista, sino que es algo sencillo, cuando lo analizamos de una manera sencilla, también es profunda. Como alguien dijo, un predicador dijo que podrías nadar, sería como un niño nadando en la orilla, pero también puede ser, ¿sabes? Tan sencillo como un niño nadando en la orilla o jugando en la orilla, así es el Evangelio, pero también podría ser tan profundo como un experto nadando en el océano, ¿verdad? En las profundidades del océano, que es algo que no encuentras el final, que no encuentras la profundidad.
Así que así es el Evangelio. Hay una manera de explicarlo de una manera sencilla, pero el Evangelio es sumamente profundo. Es algo que es un misterio. De hecho, es cómo nosotros podemos entender que un Dios todopoderoso se encarna, vive la vida que nosotros no podemos vivir y muere por nuestros pecados, paga nuestros pecados y luego resucita y paga nuestra deuda. Ese es el Evangelio. Pero eso es profundo. Eso es profundo. ¿Cómo entendemos eso? Pues vamos a estar explicando un poquito más detalladamente. Y vuelvo y digo, no vamos a llegar al fondo. Simplemente vamos a ir chapalateando por ahí en las aguas, ¿verdad? No importa. Tengo 3 programas para eso. Y hoy vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a estar hablando del Evangelio de una manera, primero introductoria, ¿verdad? Y luego vamos a empezar a indagar un poquito más sobre cada faceta, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero hacer es decir que no es el Evangelio. Y algo que quisiera primeramente, antes de decir lo que no es el Evangelio, quiero aclarar que muchas veces, como dije, como estaba diciendo, que me fui del hilo, las personas piensan que saben qué es el Evangelio. Otras veces, porque es importante este tema, porque al no saber del Evangelio, cometemos muchos errores. Se cometen muchos errores a la hora de predicar el Evangelio o de vivir una vida cristiana, porque no entendemos la magnitud de lo que es el Evangelio también. Eh, y eso también es algo importante. También a la hora de estudiar la escritura, se nos hace difícil interpretar algunos pasajes. Así es. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto así? Sí. Si no entendemos bien el Evangelio, podríamos entonces tener una teología un poco deficiente. Y es importante que nosotros tengamos un sano concepto del Evangelio en su totalidad. Yo he visto muchos disparates simplemente por no conocer el Evangelio. Simplemente por no tener por lo menos una claridad. Y vuelvo y digo, no en su totalidad, porque vamos a estar, como dice Paul Washer, una eternidad conociendo el Evangelio y entendiendo la magnitud del Evangelio. Pero sí, deberíamos ir creciendo, porque el Evangelio uno va creciendo en el conocimiento del Evangelio. Vamos a estar creciendo progresivamente hasta, por Watch dice una eternidad, y yo creo que sí, yo creo que vamos a estar conociendo, así cuando vamos conociendo a Jesucristo y a Dios, vamos conociendo también el Evangelio y la magnitud de lo impresionante y de lo glorioso que es el Evangelio. Así que, y miren, y quiero contar este pequeño testimonio de lo que me pasó a mí en una iglesia, porque yo creo que es importante. Y como digo, no voy a hablar del evangelismo, pero es importante. Muchas personas asumen que conocen el evangelio. ¿Y qué pasa? Que una vez, casi siempre en las iglesias, ¿verdad? Hay personas que siempre están diciendo vamos a salir y vamos a hacer el evangelio. Y yo creo que eso es correcto. Yo creo que debemos tener una pasión por las personas perdidas y que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Pero como iglesia también debemos salir y predicar el evangelio. Y eso está correcto. Y esa pasión que tienen algunas personas, a mí me gusta. El problema está cuando tienes esa pasión, pero cuando tú le preguntas qué es el evangelio, o le decimos vamos a capacitarnos un poquito más sobre el Evangelio para luego salir y tratar de hacerlo lo mejor posible, pues dicen que no, que cómo es posible que no sepamos predicar el Evangelio. Bueno, pues exactamente algo así me pasó. Querían predicar el Evangelio, el pastor dijo que íbamos a predicar el Evangelio y yo, ¿verdad? Era una reunión y yo dije, pues, ¿por qué no nos capacitamos? Y el pastor nos ayuda un poquito más en aprender más, ¿verdad? Sobre el Evangelio. ¿Y qué pasó? Que empezaron, y lo digo, en ese momento yo sí conocía un poquito más del Evangelio, pero a mí me pasó que yo no quería salir a predicar el Evangelio muchas veces porque pues
no lo entendía muy bien, o sea, no sabía cómo explicarlo. Sí, sí como que sabía lo que es el evangelio, pero no, se me hacía difícil cómo comunicarlo. Entonces, yo me acordaba de eso y yo decía, yo creo que debemos, y conociendo más a las personas que estaban pidiendo que saliéramos a predicar el evangelio, que vuelvo y digo, es correcto. El problema está cuando tú no lo puedes explicar muy bien o tú cometes los errores que vamos a decir aquí que no es el evangelio. Entonces estas personas pues empezaron a decir que eso no era necesario, que eso es una pérdida de tiempo. Bueno, empezó la gente a dar eco de eso y yo dije, bueno, pues está bien, pues vamos a someternos a todo el mundo. Y yo no estaba de acuerdo, pero eso fue lo que se tomó, esa decisión, de que eso era una pérdida de tiempo, que era muy fácil la predicación del evangelio y que eso solamente tú cuentas cómo el evangelio te cambió a ti, o qué Dios hizo por ti, o qué sé yo, 20,000 cosas. Entonces, pues yo dije, ok, vamos a ver si saben predicar el evangelio. Y cuando fuimos a predicar el evangelio, y no lo estoy haciendo no lo hice por arrogancia, simplemente para confirmar de que necesitamos capacitación. Yo creo que sería más arrogante pensar de que no necesitamos una capacitación, aunque tú pienses que lo sabes. Es bueno siempre aprender de los demás, es bueno aprender de que alguien te enseña que es el evangelio. Y si tú piensas que ya tú lo sabías, pues ok, reforzaste, o siempre uno aprende algo nuevo. O sea, siempre uno aprende algo nuevo. Y yo no estaba diciendo que yo iba a dar la clase, yo lo que estaba diciendo era que el pastor la diera, ¿no? Y inclusive, yo vuelvo y digo, yo a lo mejor tenía un conocimiento, pero podía aprender más. Y a mí siempre me gusta aprender. Pero bueno, la idea aquí es que no se hizo. Me fui con ellos y efectivamente, los errores que vamos a ver aquí hoy de lo que no es el evangelio fue lo que hicieron. Empezaron a hablar de casi muchas de las cosas que vamos a hablar aquí y hasta cierto punto me dieron la razón de que, digo, no me lo dieron ellos, pero yo la tuve en ese aspecto de que no sabían compartir el evangelio. Y eso es lo que, ¿verdad? Vamos a hablar hoy, lo que no es el evangelio. Ahora, yo no creo que debemos aprender el evangelio simplemente por salir y predicar el evangelio. Eh, Esa no debe ser nuestra primera motivación. El Señor nos manda a ser discípulos, nos manda a que vayamos y prediquemos el evangelio. Pero yo creo que lo primordial para poder predicar el evangelio debería ser conocer más a nuestro Salvador, conocer más esa obra perfecta que hizo nuestro Señor. Porque si lo hacemos simplemente para otros, creo que no estamos entendiendo muy bien. Porque muchas veces pensamos que el evangelio es el ABC del cristianismo, pero no es así. El, el evangelio es el ABC, y lo que quiero decir es de la A hasta la Z de nuestra vida cristiana. Nosotros debemos, si queremos conocer a nuestro Dios, debemos conocer más sobre el misterio del evangelio. Es un misterio, es un misterio. Y ustedes van a ir viendo cómo, qué impresionante ir conociendo todo esto. A mí, desde que yo empecé a indagar más en el evangelio, mi vida ha sido transformada. Mi vida ha sido aún más transformada. Y cada día progresivamente sigue transformándola. Yo sigo conociendo a Cristo. Yo sigo conociendo lo que hizo Él siendo Dios. Y a mí me transforma. O sea, no es simplemente ir a predicar el evangelio. Nos ayuda a tener confianza, nos ayuda a poder hablar a las demás personas y quizás como estamos predicando verdaderamente el evangelio, probablemente el Espíritu Santo haga esa obra, porque es Él el que hace la obra y la palabra de Dios. Pero, y al predicarlo correctamente, eh, pues, pues Dios va a usar eso. Y aunque no lo veamos con nuestros ojos, quizá en el futuro, o quizá no lo veamos, pero lo importante aquí es hacerlo como el Señor nos ha enseñado en su palabra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre lo que no es el Evangelio. Y lo primero que vamos a decir es, ¿qué no es el Evangelio? El Evangelio no es que Dios tenga un plan maravilloso para tu vida. Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida. O sea, el decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, primeramente, yo no lo sé. Yo no sé los planes del Señor, yo no los conozco.
Y claro, si tú vienes a Cristo, eso sería lo mejor del mundo, pero con eso simplemente tú no estás predicando el Evangelio. El decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eso no es predicar el Evangelio. Si tú lo das ahí, no has predicado el Evangelio. Otra cosa que mucha gente piensa a la hora de predicar el Evangelio, lo que dicen es que Dios te ama. Con eso tampoco, ese no es el Evangelio. Y mucha gente piensa que cuando le dice a la otra persona, Dios te ama, y ahí lo dejó, pues eso es predicar el Evangelio. No, eso no es predicar el Evangelio. Todavía no has llegado a predicar el Evangelio. Bueno, otra cosa más que no es predicar el Evangelio es tu testimonio. Muchas personas usan el testimonio de ellos y piensan que eso es predicar el Evangelio. Tampoco es eso no es predicar el Evangelio. Con eso yo no estoy diciendo que no podemos usar nuestro testimonio. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo creo que podemos utilizarlo como estrategia o como introducir para que vean el poder del Evangelio, pero todavía tú no has predicado el Evangelio si tú no predicas el Evangelio. O sea, tú has predicado, tú lo que le has dicho es tu testimonio. Y ahí, si ahí lo dejas, no hiciste nada, no predicaste el Evangelio. Y eso muchas de las veces es lo que ocurre. Predicamos nuestro testimonio, por ejemplo, que Dios te rescató de las drogas, que Dios te rescató de algún vicio como el alcohol, cigarrillo, la pornografía, algunos problemas de pecado como la fornicación o cosas así. Cualquier cosa que Dios te haya rescatado sí lo podemos utilizar como introducción al Evangelio, pero eso no va a transformar la vida de otro. Lo que transforma realmente es predicar el Evangelio. Y ya luego vamos a hablar lo que es el Evangelio. ¿Ok? Entonces, eh, hay un documental, o un post, perdón, hay un post que escribió el pastor Jorge Altieri. Y a mí me gustó que él estaba hablando sobre lo que no es el Evangelio. Y quisiera, pues, citarlo aquí. eh, y él dice lo siguiente. El Evangelio no es un mensaje inventado por hombres. Eso es lo primero que él dice. El Evangelio no es un mensaje de autosuperación personal y de elevación de la autoestima. El Evangelio no es ir a un edificio llamado iglesia. Escucha bien, no predicamos el Evangelio cuando... Esto es una pausa. No predicamos cuando le decimos a la gente, ven a mi iglesia. Eso no es predicar el Evangelio. Quizás allí se predique el Evangelio, pero tú no has predicado el Evangelio, solamente lo invitaste a la iglesia. ¿Okay? El Evangelio, y seguimos, el Evangelio no es hacer buenas obras y ayudar al prójimo. ¿Cuántas personas piensan que el Evangelio es ir y hacer obras de caridad? Ir y dar dinero a las personas, ayudar al prójimo, hacer buenas obras. Eso no es el Evangelio. Nosotros estamos llamados a hacer esas cosas. Y eso no está mal. Pero tú no estás predicando el Evangelio haciendo eso. Que eso pueda ayudar a la hora de tú predicar el Evangelio luego. Claro que sí, claro que sí. Pero eso no es el Evangelio. Seguimos. El Evangelio no trata de prosperidad material. Entonces, no trata de la prosperidad material. El Evangelio no significa que una persona es, escucha bien, católica, pentecostal, bautista o alguna otra denominación. El Evangelio no es haber sido criado en un hogar cristiano. Muchas personas piensan que son cristianos porque han sido criados en un hogar cristiano. El Evangelio no es salvación por obras, dice él. Como ya dijimos, somos salvos por las obras, no nos salvamos por las obras, por la gracia, por la fe. Y el Evangelio no es simplemente creer en Dios. Cierro la cita. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Y aquí esto de creer en Dios, mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en un Dios, pero eso no es ni tan siquiera es el Evangelio. Y vamos a ir viendo qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de una manera resumida? En este mismo post, otro pastor dice, él va a citar a otro pastor, que aquí lo vamos a leer ahora.
pero voy a leer el mismo post de Jorge Altieri, ¿ok? El Evangelio es un mensaje claro y exclusivo. El Evangelio viene de la palabra griega evangelion, que significa buenas nuevas. Jonathan Leeman, en su libro La disciplina en la iglesia, define el Evangelio de una manera más detallada. Dice así: el Evangelio es la buena noticia que llega al final de una larga historia acerca de seres humanos que se rebelan contra Dios y se declaran a sí mismos reyes sobre este mundo. Dios creó a los seres humanos a su imagen para que presentaran su dominio y carácter sobre la creación. Los constituye a su imagen para que los reflejaran. Los llamó a gobernar con obediencia para que gobernaran como Él gobierna, con bondad, justicia, santidad y amor. Pero los seres humanos decidieron que eran más sabios que Dios y escogieron gobernarse a sí mismos. Corrompieron su propia naturaleza y se ganaron el castigo de la muerte. La buena noticia que llega al final de esta triste historia es la del Hijo de Dios que vino a vivir la vida de perfecta obediencia o de perfecta en obediencia que el primer Adán no pudo vivir. Aquel que era la mismísima imagen de Dios vino como hombre y estableció un reino obedeciendo a su Padre Celestial hasta los sumos. No solamente estableció un reino, ganó un pueblo para ese reino entregando su vida como pago por la culpa del pecado y finalmente resucitó de la muerte, inaugurando una nueva y completa creación. De forma resumida, la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo ha ganado la salvación y gobierna para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Y lo siguiente como Señor. Y lo siguen. Y lo siguen como Señor. La salvación incluye el perdón de pecados, la reconciliación con Dios en Cristo, la reconciliación con la familia de Dios y un nuevo corazón habitado por el Espíritu Santo. Entonces, esto va a seguir. Voy a hacer una pausa aquí. Esto es importante porque fíjense que lo primero que vemos aquí es que el hombre pecó. El hombre no quiso ser obediente a Dios. Rechazó su gobierno, rechazó el gobierno de Dios y quiso ser sabio en su propio conocimiento, ¿verdad? En su propia conocimiento. Entonces, Jesucristo vino y ganó la salvación. Como dice aquí, Jesucristo ha ganado la salvación y gobierna para todos aquellos que ponen su confianza en Él y lo siguen como Señor. Entonces, vamos a hablar ya mismo sobre los tres aspectos que este post lo está diciendo. Yo lo voy a resumir en tres aspectos y lo vamos a ver. Entonces, que ponen su confianza en Él y lo siguen como Señor. La salvación incluye el perdón de pecados, así que hay un perdón de pecados, hay arrepentimiento, la reconciliación con Dios en Cristo, solo en Cristo, la reconciliación con la familia de Dios, o sea que ahora entras a la familia de Dios, no eres independiente, tienes que estar en una iglesia y un nuevo corazón habitado por el Espíritu Santo. Así que antes no estaba el Espíritu Santo, pero ahora sí. Entonces, ahora él va a continuar diciendo lo siguiente, este es el post. Si esta definición y explicación de lo que es el Evangelio no forma parte de la creencia que una persona tiene acerca de Dios, lamento informarte que esta persona no ha creído en el mensaje del Evangelio que puede salvarle de la ira de Dios a causa de sus pecados. El Evangelio gira alrededor de la persona y la obra de Cristo en la cruz. Es solamente a través de Cristo y la aceptación del mensaje del Evangelio que una persona puede ser considerada como hijo de Dios. Es por esta razón que te invito a que conozcas más acerca del mensaje del Evangelio y escudriñes las Escrituras, las cuales son el único instrumento que Dios usa para revelarse a los hombres y para dar a conocer quién es Él y cuál es su voluntad. Cierro la cita. Como pudimos ver,
El Evangelio es una buena noticia, pero hay que explicar primeramente la mala. Y acabamos de ver la mala y la buena noticia. Acabamos de ver las dos, ¿verdad? Acabamos de ver que el hombre se rebeló, pero Dios actuó, ¿verdad? Entonces podemos ver el Evangelio que se compone de tres aspectos. Que el hombre tiene un problema porque ha pecado en contra de su creador. Ese es el primero. Hay un problema. El hombre tiene un gran problema. El segundo aspecto es que Dios mismo tuvo que hacer una obra salvífica en la cruz del Calvario. Es Dios mismo el que viene en rescate por sus escogidos, por su pueblo. Y tres, el tercer aspecto es nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar y aceptar la obra de salvación que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que tenemos esos tres aspectos. Ahora, quisiera dar algunas citas bíblicas y para ir viendo, ¿verdad?, con la escritura. El primer aspecto que hablamos sobre el problema del hombre, sobre el pecado y nuestra situación delante de Dios, porque la verdad es que tenemos una situación grave delante de Dios y eso es algo que debemos entender. Primeramente, para poder entender la buena noticia, debemos entender esta parte, es bien importante. Es bien importante porque si no entendemos que necesitamos un Salvador, entonces no entendemos la salvación. Nosotros necesitamos con urgencia a un Salvador. La necesitamos. Nuestra situación delante de Dios es horrible. Por eso dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos pecado, todos. No hay ni uno que no haya pecado. Todos, desde Adán, el único que dice la Escritura que no pecó es Jesucristo. Y vamos a ver por qué y vamos a ver ese milagro. Ahora, quizás no lo vamos a ver en este video, pero sí lo vamos a ver luego, más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estamos destituidos, estamos separados, tanto jurídicamente, judicialmente, como también relacionalmente. Esos dos aspectos importantes. No tenemos relación con Dios y estamos separados judicialmente y relacionalmente. ¿Ok? La Biblia también enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es otro texto. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios resuelve el problema de nuestra situación. ¿Y qué dice? Pero la dádiva de Dios es vida eterna, es regalo, es un regalo. Dios nos regala la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora recuerda que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que tenemos la vida eterna, ¿ok? Señor nuestro. En Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿sabe? Nosotros seguimos siendo pecadores, somos pecadores. Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo resolvió el problema de nuestra situación delante de Dios. Es increíble, o sea, yo sé que a veces se predica tanto que no entendemos la magnitud de de lo que estamos hablando. O sea, Dios mismo resuelve el problema. Ahora, como ya hemos dicho, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesar que Él es el Señor, que Él hizo la obra en nosotros y no pudimos hacerla por nosotros mismos. O sea, Él fue el que lo hizo, nosotros no. Él pagó nuestra deuda. Y eso nos tiene que llevar a la confesión, confesarlo con nuestra boca. Debemos confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Si nosotros no lo confesamos con nuestra boca y no lo creemos verdaderamente en nuestro corazón, no tenemos salvación. Mira lo que dice en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, que dice, serás salvo. Serás salvo. O sea, pero es confesándolo y creyéndolo. Tienes que creerlo. Y también está en Hechos 3:19
19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira, aquí Pedro, ¿verdad? Está predicando el primer sermón y él está diciéndole a aquella gente que está diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Porque él está predicando un mensaje bastante duro. Y él le dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es arrepentirse. Arrepiéntanse, pero no se queda ahí. No es tan solo que nos arrepintamos y luego sigamos viendo una vida así y ya. No, conviértete, es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, hay una acción en nosotros que no es realmente obra, sino que es fe. Dios pone una fe en nosotros, pero esa fe va a evidenciarlo con las obras. Y eso lo vamos a tocar en otro tema. No quiero tocar eso ahora. Pero sí quiero decir que hay una confesión. Pues ¿cómo podemos saber que somos salvos? Bueno, si tú confesaste al Señor, si tú te arrepentiste, si tu corazón fue transformado por Cristo, entonces tienes salvación. Esto es importante que nosotros lo podamos entender. Y yo quiero antes de terminar, ya estamos terminando, antes de terminar este primer video, ¿verdad? Porque vamos a continuar esto en el próximo video. Yo quiero decirte que si tú has escuchado este mensaje y tú no estás seguro de tu salvación, tú no sabes si eres salvo, si tú no eres salvo, si tú nunca has confiado, no has confesado, no te has arrepentido de tus pecados y ahora puedes comprender que Dios, el problema en que estás, que tú estás destituido de la gloria de Dios, tú estás destituido de tener una relación eternamente con Dios, porque tú eres un pecador y todos somos pecadores. Yo quiero decirte que hoy es un buen día para que hagas lo que hizo Pedro, lo que dijo Pedro, hicieron los judíos en aquel momento. Ellos se arrepintieron y se convirtieron a Cristo. Confesaron que Jesucristo murió, resucitó y es el único que puede salvarte. Es el único que puede salvarte. No hay nadie más. No hay otro Salvador, solo es en Cristo. No confíes en ti, no confíes en nadie más. Confía en el único que puede salvar tu alma de la muerte, del infierno y del castigo eterno. Hay una solución. Cristo murió, Dios descendió, Dios mismo descendió del cielo para vivir una vida que tú no podías vivir. Una vida perfecta. El único que nació sin pecado, el único que pudo mantenerse sin pecado fue Cristo. Murió para poder pagar la deuda que tienes. Tienes una deuda enorme, enorme, y no es con Satanás, es con Dios. La ira de Dios está sobre ti. Y en estos momentos yo te digo, arrepiéntete, conviértete, confiesa al Señor, créelo en tu corazón y dice la Escritura que vas a encontrar la salvación. Yo espero que si esto ha sido de bendición, si alguna persona, de verdad sería de ánimo saber que ha sido transformado por el mensaje del Evangelio con estos videos, de verdad, házmelo llegar. Escríbelo. O, bueno, si no lo escribe como quiera, pero sería de mucho ánimo saber que hay personas que están escuchando este mensaje y que están viniendo a los caminos del Señor. Ese es el propósito mayor primero y también que la iglesia pueda ser edificada. Así que en la próxima parte vamos a ver el problema del hombre, vamos a ver un poquito más sobre la situación, un poquito más detallada, la situación en que estamos. Muchas veces no lo podemos quizás comprender un poquito, pero vamos a utilizar algunos textos más para que podamos ver el problema del hombre un poquito más detalladamente, ¿verdad? Así que no te olvides de suscribirte a este canal y espero que hayamos pasado un tiempo bueno, ¿verdad? Que hayamos pasado un tiempo agradable y que haya sido de bendición. Otra cosa que quiero recordarles es que suscríbete, darle a la campanita para que te salgan todas las notificaciones cada vez que hagamos un live o que se suba un video, te va a salir rapidito para que lo puedas ver. Y
no te cuesta nada, dale un like, suscríbete, y compártelo, escríbenos. Yo sé que eso cansa, a veces a mí me enojaba un poquito que estuvieran repitiendo tanto lo mismo. Lo vas a escuchar porque es que esa es la manera que trabaja el algoritmo de YouTube. Entonces, te pido que, ¿verdad? Que te suscribas. También queremos hacer podcast. Esto es un podcast, pero lo que quiero decir es que pues, no estoy muy seguro si va a llegar a las diferentes podcasts que existen, solo audio, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Y entonces, pues también me gustaría que pudiéramos lograrlo y tenemos muchos planes, así que ayúdanos, es parte de nuestra responsabilidad también. A lo mejor no te atreves a hablar en un micrófono, pero puedes difundir este mensaje y puedes ayudarnos también con eso. Ayúdanos con todo lo que tú puedas, te lo voy a agradecer un montón. Así que espero que la hayan pasado bien, espero que se suscriba mucha gente para empezar los live. Yo quiero empezar en vivo, eso de verdad que me entusiasma mucho, empezarlos en vivo. Y bueno, deja ver si me sale esta salida, porque esta es mi primera vez y quiero a ver si me sale. Ok, pues entonces hasta la próxima. Chao, chao.